Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy en el curso de Pensar la Historia vamos a hablar de una época que inexorablemente marca nuestra historia reciente. Es la época de la llamada violencia con V mayúscula, una época bastante interesante para analizar, y hoy vamos a analizar este contexto con una nueva herramienta que es la caricatura política. Y curiosamente, esas caricaturas que vamos a analizar hoy vienen de manos de un uribista, del profesor Rubén Darío Acevedo Carmona, que hizo la tesis doctoral sobre la muerte simbólica de Gaitán. Y se preguntarán ustedes cómo tuve acceso a estas caricaturas. Pues yo fui estudiante de él en la Nacional de Colombia y ahí pude conocer su trabajo. Pues en esa época yo no sabía que él era uribista, pero de todas maneras yo se las hubiera recibido. Más allá de lo que hizo este señor en el Centro Nacional de Memoria Histórica, en donde trató de borrar de la historia a la Unión Patriótica, de negar el conflicto armado colombiano, el trabajo que él hace acá es muy interesante, porque él muestra cómo antes de matar a Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, a Gaitán lo matan simbólicamente a través de la publicidad negra. Y para poder entender el contexto de Gaitán es pertinente comprender cómo fueron esas presidencias de la hegemonía liberal. La clase pasada hablamos de la hegemonía conservadora, rematamos ese proceso que había iniciado con Rafael Núñez, con Miguel Antonio Caro, con Holguín, con San Clemente, con Marroquín, con Reyes, y habíamos mostrado esa otra cara del conservatismo con Carlos R. Restrepo y el republicanismo, el contexto de José Vicente Concha cuando asesinan a Rafael Uribe Uribe, y cómo fue también la neutralidad de Colombia en la Primera Guerra Mundial. Y sumado a eso también vimos algo de cómo Colombia recupera su dependencia por Estados Unidos con el Tratado Thomson-Urrutia de la indemnización por la pérdida de Panamá, cómo con este dinero se construyen unos ferrocarriles, pero las empresas estadounidenses terminan monopolizando el banano, también monopolizando el petróleo, y en ese proceso de monopolio del banano, el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez y su general Cortés Vargas con la United Fruit Company perpetran una de las peores masacres en la historia de Colombia, la de las bananeras, negada por la uribista María Fernanda Cabal, pero evidenciada en fuentes de la época y no solamente en la literatura de Gabriel García Márquez. En ese contexto podemos encontrar la figura de un denunciante, Jorge Eliezer Gaitán. Hay una comparación historiográfica que molesta bastante a los uribistas, que es comparar a Petro con Gaitán. Pero es inevitable porque son muchas las similitudes. Gaitán debutó en la vida pública como denunciante, denunciando la masacre en las bananeras en el Congreso. Y Gustavo Petro también se hace famoso en la vida pública denunciando los escándalos más horrendos del uribismo, como el paramilitarismo en Antioquia con las Convivir, los falsos positivos, la parapolítica, el carrusel de la contratación, que fue un escándalo de la oligarquía del Polo Democrático Alternativo, la farpolítica. Entonces, así como
Petro se ganó un nombre como denunciante, Jorge Eliezer Gaitán también se ganó un nombre como denunciante. Hay otra característica, que a Petro lo atacaron los de su mismo partido, que en ese momento era el Polo Democrático Alternativo. Mire que todavía el señor Jorge Enrique Robledo le tiene rabia a Petro. Y a Gaitán también lo atacaron los de su mismo partido. Por ejemplo, algunos seguidores de López Pumarejo y también algunos seguidores de Eduardo Santos. ¿Por qué el liberalismo estaba dividido si ya tenían una hegemonía desde 1930? Porque gobernar es una cosa muy compleja y en esa medida los gobiernos siempre van a tener todo tipo de divisiones. El conservatismo también estaba dividido, aunque no tanto como el liberalismo. Y en esa medida, hoy vamos a ver a través de la caricatura política cómo ese liberalismo era bastante, entre comillas, tóxico. Cómo a Jorge Eliezer Gaitán lo atacaban por igual conservadores y liberales. Al fin y al cabo, ambos pertenecían a la misma oligarquía. Por ahí decía una frase de cajón, que la diferencia entre liberales y conservadores era que unos iban a misa de 6 y otros a misa de 7, pero o sea, era la misma oligarquía con la fachada de partidos tradicionales. Y aparte de la caricatura, vamos a utilizar dos libros para entender este contexto histórico, porque si comprendemos el por qué se quintuplica la violencia en Colombia después del magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán, vamos a entender el nacimiento de guerrillas, de paramilitares, de narcotraficantes y el conflicto armado actual. Ahí pueden ver ustedes en pantalla la primera caricatura política que quiero que analicemos, en donde aparecen los dos caudillos de moda de la época, Laureano Gómez Castro y Jorge Eliezer Gaitán. Hagan de cuenta que están viendo a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, tenían ellos poder. Se puede decir que en ese momento perfectamente podrían ser los políticos más poderosos de Colombia. Gaitán tuvo los méritos para ser presidente desde 1946, pero otra coincidencia con Petro. Recuerden ustedes que en el 2018, si usted juntaba los votos de Fajardo y los votos de Petro, le ganaban a Duque. Igual pasaba en 1946. Si usted juntaba los votos de Turbay y los de Gaitán, le ganaban a Laureano Gómez y a su candidato, que era el ingeniero Mariano Ospina Pérez. Entonces, prácticamente se puede decir que el títere del conservatismo y de Laureano Gómez era Mariano Ospina Pérez, así como Iván Duque era el títere del uribismo. Y por eso los más poderosos no eran los presidentes, sino quienes estaban detrás de ellos, como pasa ahora, que siempre fue más importante Álvaro Uribe que Iván Duque. Siempre el caudillo que mueve la masa va a ser más importante que el títere que representa el poder. El títere que puede ser presidente o senador es solamente eso, un muñeco de un caudillo que lo maneja con un solo dedo. Y así como manejaba al ingeniero Mariano Ospina Pérez, también manejaba a Roberto Urdaneta,
y el que no se quiso dejar manejar de Laureano fue Gustavo Rojas Pinilla. De ahí viene el golpe de Estado del que hablaremos más adelante, el de 1953, que entre otras cosas es el último golpe de Estado que hubo en Colombia. Bueno, el uribismo sueña con dar el nuevo golpe de Estado, así sea un golpe blando. Pero, ¿qué es lo más interesante de este contexto? Que podemos ver que las dinámicas no han cambiado mucho. Los contenidos obviamente cambian, la historia no se repite nunca por contenidos, pero la historia sí se puede, entre comillas, repetir por analogía. ¿Y por qué esa comparación entre Petro y Gaitán cobra más sentido? Por los intereses que defienden. Jorge Eliezer Gaitán defendía unos obreros masacrados por el imperio de Estados Unidos y por el gobierno del conservador Miguel Abadía Méndez. Y Petro defiende unas víctimas del paramilitarismo, de los falsos positivos, del uribismo. Entonces miren que esa comparación tiene mucho sentido y solo hay dos cuestiones que dañan la comparación. Una, que Gaitán no fue guerrillero, pero en un país como Colombia, gobernado por la Iglesia Católica y el conservatismo, ser comunista o socialista o ser de izquierda o defender las clases populares y ser guerrillero es lo mismo. Sabemos que técnicamente no es lo mismo, pero ¿cómo satanizaron a Gaitán? Tildándolo de fascista, los liberales, y de comunista, los conservadores. Y eso es lo que vamos a mostrar ahorita con la caricatura política, que precisamente me la regaló un uribista para que vean lo paradójica que es la vida, el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona. ¿Qué significaba ser comunista en 1948? ¿Y qué significaba ser comunista en 1928? Era diferente. Obviamente, ya en el 48 estaba empezando una guerra fría entre el imperio de Estados Unidos y el imperio soviético. Y todavía no estaba de moda el macartismo, que consiste en separar lo bueno y lo malo, llamando lo malo comunismo y lo bueno capitalismo. Que de cierta manera ese es el único argumento que le queda al uribismo. Si podemos llamar a eso un argumento, porque en el fondo es una falacia de estereotipos. Si ustedes analizan el discurso del uribista promedio, dice: Petro nos va a llevar a la quiebra, las empresas se van a ir, porque Petro es comunista y el comunismo es malo, el comunismo es izquierda y la izquierda es guerrillera y Petro todavía es guerrillero y Petro le está entregando el país a la guerrilla, a las disidencias de las FARC y al ELN. Petro es peligroso, Petro nos va a quitar las fincas que tenemos. Y esos ataques contra Gustavo Petro son muy similares a los ataques que le hacen a los seguidores de Petro. Entonces, los seguidores de Petro son de primera línea, son terroristas, son guerrilleros de civil, como decía Uribe cuando era presidente, son castrochavistas, son comunistas, mamertos, o sea, como los quieran llamar. Pero mire que si ustedes se meten a redes sociales, es más, ni siquiera se tienen que meter a redes sociales. Ustedes ven en la vida cotidiana un alegato entre un uribista y un seguidor de Petro, que entre otras cosas debo decirles algo. Yo no conozco el primer uribista que diga que no es uribista, que diga, no, yo no soy uribista, yo creo en Uribe, yo voté por Uribe, creo en el proyecto político de Uribe. ¿Sí? O sea, el uribista no se siente avergonzado de ser uribista.
el seguidor de Petro no es que se sienta avergonzado de seguir a Petro, sino que el seguidor de Petro está dividido. Yo hice una encuesta que respondieron más de 4.000 personas. Y esa encuesta era dirigida a quienes votaron o votamos por Petro. Y la pregunta era muy sencilla: si se consideraban petristas o simplemente se consideran antiuribistas y librepensadores. Y Petro representaba ese antiuribismo. Y los resultados fueron contundentes, porque no estamos hablando de una muestra de 10 personas ni de 100, estamos hablando de una muestra de miles de personas, y en la estadística, una muestra que pase de 1.000 personas ya se vuelve una muestra más o menos respetable. Ustedes como investigadores lo saben, que una muestra de 4.000 personas no es despreciable. Y el 73% de los que contestaron esa encuesta, reconociendo que votaron por Petro, que creen en el proyecto político de Petro, en las 35 reformas que Petro quiere para el país, el 73% dijo que no se consideraban petristas, que se consideraban antiuribistas y librepensadores, y solamente un 23% dijo que sí se consideraban petristas y que Petro era un mesías, o sea, consideran que Petro sí es un salvador. En cambio los otros decían que Petro no es ningún salvador, sino que Petro representaba esas ideas. Entonces, comparar el fanatismo de los seguidores de Uribe versus el supuesto fanatismo de los seguidores de Petro, hay una relación de proporcionalidad muy lejana. Pero es que, claro, Uribe lleva más de 20 años gobernando este país, porque Uribe todavía gobierna este país. Lo gobierna a través de la revista Semana, de Caracol, de RCN, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de algún sector del Consejo de Estado, de millones de personas que siguen votando por el que diga Uribe. Ah, que Uribe dijo que votáramos por Fico, votemos por Fico. Uribe dijo que votemos por Rodolfo Hernández, votemos por Rodolfo Hernández. Uribe sigue siendo un hombre muy poderoso, excesivamente poderoso para ser un expresidente. Y por eso, volviendo a la época que estamos estudiando hoy y usando el ejercicio de la analogía y el método historiográfico comparativo, el Álvaro Uribe de la época era Laureano Gómez Castro. Y miren ustedes que cuando Petro se reunió 2 veces con Uribe, varias gente de la izquierda marxista dijo que Uribe y Petro eran aliados, o sea que ambos eran parte de la oligarquía. Bueno, y no solamente la izquierda marxista, la izquierda anarquista también. O sea, sectores que no quieren a Petro dicen, no, es que Petro y Uribe son lo mismo. Por ahí han salido varios portales marxistas o anarquistas a decir que Petro y Uribe son lo mismo. Y eso es lo que está diciendo esa caricatura, que Laureano Gómez Castro, que era el nazi de extrema derecha, y Gaitán, que representaba supuestamente la izquierda comunista, que entre otras cosas Gaitán era liberal y Petro también era liberal, pero siendo liberales los tildan de comunistas. Y otra cosa muy chistosa, que la extrema derecha llama a Gaitán socialista comunista y a Petro también lo llaman socialista comunista. Y los sectores que no son de la extrema derecha, pero que son antigaitanistas, decían que Gaitán era un fascista. Y los sectores no uribistas, que no son de la extrema derecha colombiana, dicen que Gustavo Petro es un dictador, que es un progresista dictador, que está censurando los medios, que está gobernando desde el ego. No dicen que Petro es socialista. O sea, si ustedes ven los sectores del Partido Verde que no quieren a Petro,
como el J.P. Hernández, ellos no dicen que Petro es socialista, pero sí dicen que Petro es un dictador, que es casi lo mismo que decir que es un fascista. Entonces, miren, los insultos no cambian, la publicidad negra no cambia y los caudillos se repiten. Y cuando ustedes vean estas caricaturas, que también se las voy a mandar al correo y al grupo de WhatsApp para que las tengan ahí, cuando ustedes vean esas caricaturas, se van a dar cuenta que la campaña de desprestigio que le hicieron a Gaitán antes de matarlo es muy similar a la campaña de desprestigio que le han hecho a Petro en los últimos 5 o 6 años. Es la misma campaña, con los mismos insultos. Y miren lo que se destapó esta semana que terminó ayer, que el narcotraficante, porque realmente es un narcotraficante uribista, amigo de Iván Duque y de Álvaro Uribe, el señor alias Calzones, un capo del eje cafetero colombiano, de la banda narcotraficante de las cordilleras. Este señor tenía un plan en mayo del año pasado para asesinar a Gustavo Petro. Y por fortuna no se repitió la historia con Gaitán, porque imagínense que maten a Petro en mayo del año pasado. Se hubiese dado otro Bogotazo, que en el fondo sería un colombianazo, porque el Bogotazo es un centralismo, pero realmente todo el país estaba puteado, la violencia se quintuplicó y probablemente estaríamos en una guerra civil. Porque así como hay un 73% que no se considera petrista, así haya votado por Petro, y hay un 23% que se considera petrista, cualquiera de esos puede perder los estribos si matan a Petro. O sea, en este país no pueden matar ni a Petro ni a Uribe, porque perfectamente se puede armar la 9ª guerra civil de la era republicana. Recuerden que la última guerra civil fue la guerra de los 1000 días. O sea, más de 100 años sin guerra civil, para ser más exactos, 120 años prácticamente sin guerra civil, y si matan a cualquiera de esos dos caudillos, sea Petro, sea Uribe, perfectamente se puede armar una guerra civil. O si tumban a Petro por la fuerza, que también lo han estado planeando. Miren lo que dijo este coronel Marulanda en la W Radio. Lo han estado pensando. Y Zapateiro está conspirando para ver cómo tumba a Petro, y el fiscal Barbosa, el mismo Uribe. Ellos están viendo cómo lo tumban. Si lo tumban directamente con una conspiración o si lo tumban con un golpe blando, que están optando por esta segunda vía para evitar una guerra civil. Porque un golpe blando lo puede dar el Congreso a través de un juicio político, que en Colombia nunca ha sucedido. Habiendo tenido presidentes tan dictadores, en Colombia nunca hemos tenido un golpe blando, pero puede llegar el momento en el que se dé, porque todos los golpes en Colombia han sido directos. ¿Qué dice, compañero? Si llegan a matar a Petro, sí. La terna para fiscal, digamos que haría nula. No, es que si matan a Petro, la que asume el poder sería Francia Márquez, pero si es un golpe de Estado, pues ya sería el dictador que se monte. Supongamos que el que da el golpe de Estado es Zapateiro, entonces el presidente sería Zapateiro. Imagínense tener a Zapateiro de presidente y que empiece a gobernar con estado de conmoción interior y que empiece algo peor que el estallido social de 2021. Pero supongamos que matan a Petro como mataron a Pisano, como el doctor Cianuro mandó matar a Pisano, entonces envenenan a Petro. Y Petro se suicidó. No, lo mataron. Matan a Petro, pero de manera hipócrita. Entonces, se pierde el caudillo, pero no se pierde el poder, porque Francia Márquez asumiría la presidencia. Eso es lo que pasaría. ¿Qué pasó cuando Gustavo Rojas Pinilla le dio el golpe de Estado a Roberto Urdaneta y a Laureano Gómez? O sea, el que estaba gobernando era Roberto Urdaneta, porque el presidente era Laureano Gómez, pero como él tenía problemas de cardio, entonces él estaba por allá alejado, recuperándose. Entonces el presidente
títere que estaba reemplazando a Laureano Gómez era Roberto Urdaneta. Y cuando llega Rojas Pinilla y le dice a Urdaneta, no queremos más Laureano, si quiere quédese usted, pero no queremos que Laureano sea más presidente del país, porque está incendiando el país. Dijo Roberto Urdaneta, yo soy fiel a Laureano y yo no soy capaz de traicionarlo, gobierne usted. Y así fue el golpe de Rojas Pinilla, fue un golpe pacífico, porque no tuvieron que matar ni a Urdaneta ni al retirado presidente Laureano Gómez Castro. Y por eso, volviendo a la época de Gaitán, uno lee la prensa de la época. Es más, yo he entrevistado personas que estaban niñas en la época, en este momento están por los 80 años. Entonces, en la época que mataron a Gaitán, pues estaban de 20 y pico de años. Les tocó ver todo el contexto desde que mataron a Gaitán. Y esas personas coinciden en algo, en que ese fervor que tenían por Gaitán y por Laureano es muy comparable con el fervor que tienen por Uribe y por Petro también. O sea que el amor y el odio que despiertan Laureano y que también despierta Gaitán en esa época es muy similar al que despierta Petro y Uribe. Pero me dicen que se parece más al amor por Uribe. O sea que el amor que le tenía la gente a Gaitán o que le tenía la otra gente a Laureano es así de fanático como el que le tienen a Uribe. Porque a Petro todavía no lo idolatran tanto. Precisamente por la encuesta. Porque si la idolatría por Petro fuera tan grande como la que hay por Uribe, a Petro le perdonarían cosas como los falsos positivos. O sea, los seguidores de Petro se enseguecerían. Y el 95% de la gente hubiera dicho, sí, soy petrista, hijo de puta, y me hago matar por Petro, y lo que es con Petro es conmigo, y para las que sea con los uribistas, ¿cierto? Pero yo no veo, al menos en mis investigaciones y en mis diálogos, yo no veo ese fanatismo por Petro. Yo veo que pesa más el odio a Uribe que el amor a Petro. O sea, yo siento eso en las encuestas, en lo que me dice la gente. O sea, yo no siento tanto amor por Petro, yo siento más odio por Uribe. En esta época, ese amor y ese odio que le tienen a Uribe, se lo tenían a todos dos. Y eso es lo que me dicen las fuentes de la época y lo que yo encuentro también en los libros. Y por eso quiero que le pongan mucha atención a estas caricaturas que les voy a mostrar a continuación, para que ustedes saquen sus conclusiones. Y pues hay unos análisis técnicos ahí que no les voy a mostrar, porque esos análisis técnicos pues son para cursos aburridores o para cursos de pragmática del discurso o de retórica. Pero como eso es un curso histórico, pues no les va a mostrar esos análisis, solamente les va a mostrar la evidencia como tal, para que ustedes, sin mediación de esos conceptos, saquen sus conclusiones. ¿Cómo pintaban a Jorge Eliezer Gaitán? Miren, es que es muy sencillo. A Gaitán lo pintaban como alguien sectario, como alguien que estaba arrodillado ante una élite internacional. Miren que ahí a Gaitán lo muestran como un arrodillado al comunismo internacional. ¿Recuerdan lo que les dije ahora? Que no es lo mismo ser comunista en 1928, cuando ni siquiera existía el Partido Comunista Colombiano, que fue fundado en 1930, a ser comunista en 1948, cuando ya había empezado la Guerra Fría entre los gringos y la Unión Soviética. Me da mucha risa con María Fernanda Cabal, porque ella negó la masacre en las bananeras, diciendo que era un mito castrochavista inventado por el comunista Gabriel García Márquez, pero cuando se la burlaron, salió a justificarse y dijo algo peor. Eso es como cuando uno va caminando y se unta mierda de perro, y por limpiarse la mierda de perro, luego se termina untando mierda de caballo. Entonces, así pasó con María Fernanda Cabal.
O sea, la justificación terminó siendo peor que el error inicial. Porque dijo, no, bueno, sí, sí existió, pero no fue una masacre. Fue un enfrentamiento del ejército legal de Abadía Méndez. Bueno, Cabal ni siquiera sabía que era el presidente de Abadía Méndez. Ella dice, fue un enfrentamiento del gobierno de la época contra guerrilleros comunistas. Y yo, pero por favor, señora Cabal, no pierda los cabales. O sea, ¿cómo va a haber una guerrilla comunista si primero faltaban casi 2 años para que se fundara el Partido Comunista Colombiano? Y no eran guerrilleros, eran obreros. Un guerrillero no hace huelgas de hambre para protestarle a un gobierno. Un guerrillero consigue metralletas y se enfrenta de tú a tú con el ejército oficial. ¿O ustedes han visto la guerrilla de las FARC, del ELN, del EPL o en su momento el M-19, el Quintín Lame, cualquier guerrilla? ¿Ustedes han visto una guerrilla haciendo huelgas de hambre? O sea, si yo hago una huelga de hambre es porque yo no tengo otra arma para defenderme. Un guerrillero no aguanta hambre. Bueno, si aguanta hambre es porque se queda sin víveres, pero ustedes vieron que Tiro Fijo, el Mono Jojoy, Raúl Reyes, Timochenko hacían huelgas de hambre. ¡Ay, Uribe! Uribe, escúchanos, estamos aguantando hambre, Uribe. No, ellos se enfrentaban con Uribe, se daban plomo con Uribe y con Samper, con Pastrana intentaron un proceso de paz que fracasó en el Caguán. Entonces, hasta allá llega la ridiculez del fanatismo uribista. Porque es que no es María Fernanda Cabal, es el sistema de ignorancia y de fanatismo que hace que un personaje con esa pobreza cognitiva y esa falta de conocimiento histórico como Cabal llegue al Senado o que Uribe llegue a la presidencia. Yo me he dado cuenta que el uribismo se alimenta de odio, de fanatismo, de desconocimiento, de paramilitarismo. O sea, el uribismo logró formarse con todo el odio y con toda la estupidez que había en el país. Y eso mismo hicieron los partidos tradicionales, a excepción de Gaitán, porque Gaitán era diferente. No voy a decir que Gaitán era un mesías o que iba a resolver todos los problemas de Colombia. Puede que terminara siendo un instrumento más de la oligarquía. Pero Gaitán era el niño diferente. Y así a los uribistas les duela, pero Gustavo Petro en los últimos 20 años ha sido el niño diferente. De pronto acompañado por Cepeda, en algún momento cuando no había perdido los estribos por Enrique Robledo, eran los niños diferentes, porque mientras que todo el mundo alababa a Uribe, o casi todo el mundo alababa a Uribe, los que estaban denunciando los falsos positivos, la parapolítica, el agroingreso robo seguro, el reficar, las chuzadas del DA, las zonas francas, eran esos. Esos eran los niños diferentes y por eso los tildaban de guerrilleros de civil. Todavía hay gente que dice que Iván Cepeda es guerrillero de civil, que Petro es un guerrillero todavía, que es un guerrillero presidente. ¿Pero por qué los tratan de guerrilleros? Porque eran los que estaban destapando las ollas podridas. Y en esa época, el que destapaba las ollas podridas, tanto del conservatismo como del liberalismo, era Gaitán. Y por eso se ganó el respaldo de las masas populares más humildes. Les vamos a mostrar otra caricatura para que ustedes vayan viendo cómo es la cosa. Miren ustedes las portadas de la revista Semana. O sea, ¿qué dicen de Petro? Que Petro es un dictador, que censura la prensa, que quiere imponer ideas socialistas en Colombia, que Petro no respeta la democracia, que no respeta los poderes, que se cree el jefe del fiscal Francisco Barbosa. Asimismo, a través de la caricatura, como ustedes pueden ver ahí, atacaban a Jorge Eliezer Gaitán con la consigna: yo quiero ser dictador. La imagen habla más que 1000 palabras, dice la frase de Cajón. Y aquí podemos ver un ejemplo de eso, de yo quiero ser dictador, tengo sometido el pueblo, aquí realmente estoy buscando una restauración, pero eso no es ninguna restauración, es una dictadura gaitanista. Miren que eso mismo utilizan para atacar las reformas de Petro.
Dicen que Petro quiere acabar con el país, que quiere acabar con la economía, que los ricos se van a ir, que vamos a volvernos como Cuba y Venezuela, cuando, bueno, Cuba y Venezuela no han tenido falsos positivos en tal magnitud como Colombia. Que Petro es lo peor, que Petro es el peor presidente, que Petro censura a la prensa, que Petro no respeta el poder de la fiscalía. Eso mismo decían de Gaitán. Y eso que Gaitán no alcanzó a ser presidente. Pero probablemente con el contexto que se estaba viendo, Gaitán tenía todo para ser presidente de 1950 a 1954 y por eso lo mataron. Pero Gaitán se ganó enemigos internacionales. Y esa es otra diferencia entre Gaitán y Petro. Que Petro solo tiene enemigos locales. Pónganse a ver, y Petro tiene buenas relaciones con Biden y con Estados Unidos. Gaitán no. Gaitán no tenía buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Gaitán denunció la masacre en las bananeras, cometida por orden de una empresa multinacional muy poderosa, estadounidense, monopolista del banano, llamada United Fruit Company. Los autores materiales de la masacre en las bananeras fueron el general Cortés Vargas y el presidente conservador Miguel Abadía Méndez, pero los autores intelectuales fueron los del Imperio Gringo, representados en la multinacional monopolista del banano United Fruit Company. Durante 20 años, el Imperio de Estados Unidos tuvo a Gaitán entre ojos, pero a ellos no les importaba mucho en los 30 que dijeran que Gaitán era comunista, izquierdista, no les importaba. Pero ya cuando derrotan los nazis, se acaba la Segunda Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría, ahí sí les importa Gaitán, porque no podemos tener en un país títere como Colombia un títere de la Unión Soviética, que entre otras cosas Gaitán ni sabía ruso, ni le importaba, ni le interesaba apoyar a la Unión Soviética, pero a través de la caricatura política le hicieron creer no solamente al pueblo conservador colombiano y aparte del pueblo liberal, sino que le hicieron creer a Estados Unidos, a la CIA que ya en esa época estaba empezando a crecer, que Gaitán era un peligro. Por eso el embajador de Estados Unidos en Colombia escribió una frase en latín que traducida al castellano decía: cuidado con Gaitán. ¿Y ese cuidado con Gaitán qué significa? Que es un agente soviético. Y por eso el uribista Rubén Darío Acevedo Carmona hace una tesis doctoral muy interesante mostrando que antes de matar simbólicamente a Gaitán, lo mataron, antes de matarlo fácticamente, lo mataron simbólicamente. Y van a ver ustedes esta gran cantidad de caricaturas. Miren esta otra, para que ustedes vean cómo lo mataron. Aquí lo están comparando con el dictador italiano, creador del fascismo, Benito Mussolini. O sea, ¿cómo puede ser comunista y fascista a la vez? Si los comunistas y los fascistas son enemigos. Y si el fascismo italiano fue hecho por un ex socialista que detestaba el socialismo. Eso no tiene lógica. Igual pasa ahora con Petro. A Petro lo tildan de ser un presidente guerrillero, de darle el poder a las disidencias de las FARC y al ELN. O sea, que Petro le está entregando el país a las guerrillas y a la delincuencia y que Petro hace parte de las bandas criminales. Pero también a Petro lo están vinculando con el Clan del Golfo. Están diciendo que Petro es paramilitar. O sea, que Petro no solamente es un presidente guerrillero, sino que Petro también es un presidente paramilitar. O sea que Petro es de extrema izquierda y de extrema derecha a la vez. ¿Cómo la ven? Eso mismo hacían con Gaitán, que Gaitán era comunista y fascista a la vez. Y como Gaitán estuvo en Italia estudiando cuando estaba más joven, entonces tenían la excusa perfecta de, claro, es que él es fascista porque estudió en Italia. Entonces cualquier político o abogado
que estudiara en Italia en época del fascismo de Mussolini, pues era de una tildado como el duce. Incluso ustedes ven los videos de creadores de contenido, como un tal Fran Portilla, que el canal de él se llama Disque Petristas. Y este Fran Portilla, pues parece que crea un personaje teatral para ridiculizar a Petro y a sus seguidores. Y Fran Portilla tiene un libreto para empezar sus videos. O sea, él empieza diciendo que el narco para guerrillero, el narco para guerrillero Gustavo Petro Ampón, criminal ex convicto que engaña bobos de Gustavo Petro. O sea, él siempre empieza los videos diciendo eso. Pero yo me pregunto, que sea narcoguerrillero puede ser, que sea narco paramilitar, listo. Pero uno, ¿cómo puede ser narcotraficante, guerrillero y paramilitar a la vez? Bueno, podría pasar. Y les voy a contar una anécdota que más adelante vamos a estudiar más esa época, de una de las masacres más sangrientas de la historia de Colombia, perpetrada por un señor que lo llamaron el monstruo de los Andes, alias Javier Delgado. El señor Fedor Rey Álvarez, José Fedor Rey Álvarez, alias Javier Delgado, que es un señor muy sospechoso, porque unos dicen que era guerrillero y otros dicen que era paramilitar. Pero el periodista que más lo conoció, que fue Raúl Benoit, dice que él era paramilitar. Y como eso lo vamos a estudiar más adelante, pero quiero darles un avance de por qué es tan peligrosa la lengua y la publicidad negra en estos contextos. Resulta que la noticia oficial fue que un guerrillero disidente de las FARC en 1985 mató 164 de su misma guerrilla por supuestamente haber descubierto que eran infiltrados del ejército y de los paramilitares. Esa fue la noticia oficial. Pero el periodista que cubrió el hecho, que pareciera que en ese momento no podía decir la verdad porque lo mataban, pero ya pasados los años, él sacó un canal de YouTube en donde empezó a montar los videos de esa época de Javier Delgado. Y en los videos él pone el primer paramilitar, porque más allá de que el MAS era un grupo paramilitar creado por narcotraficantes, el MAS todavía tenía una estructura de mercenarios, de sicarios pagados para matar guerrilleros. O sea, eran más sicarios de narcotraficantes que paramilitares, porque un paramilitar no se puede confundir con una fuerza antiguerrillera o contrainsurgente. O sea, el MAS era más bien un grupo contrainsurgente, más que un grupo paramilitar. Porque el MAS aparentemente no fue fundado por el gobierno de Turbay Ayala. Aparentemente, el MAS fue fundado por narcotraficantes. Entonces, unos narcotraficantes que fundaron una fuerza armada antiguerrillera o contrainsurgente, pues eso es un paramilitarismo muy diferente al paramilitarismo de los hermanos Castaño o al paramilitarismo de Izaza o al paramilitarismo de Mancuso y Uribe. O sea, son paramilitarismos diferentes. Y por eso este periodista Raúl Benoit, que estoy tratando de entrevistarlo, esperemos que me responda porque por ahí le escribí, él mostró los videos sin edición, porque en el noticiero salieron los videos editados para vender esa verdad que convenía. O sea, convenía mostrar que el señor Javier Delgado, alias Javier Delgado, era guerrillero, pero no convenía demostrar que realmente él era un paramilitar, infiltrado. Y por eso este señor
ya con la libertad de prensa y un canal de YouTube, montó todos los videos que él tenía del frente guerrillero, guerrillero entre comillas, Ricardo Franco de las FARC, una disidencia, la primera gran disidencia que tuvo las FARC. Y él siempre que se refiere al monstruo de los Andes, al señor Javier Delgado, dice que realmente él nunca fue guerrillero. Él fue un paramilitar que se infiltró en las FARC desde la época de Turbay Ayala. Y fue tan efectiva esta infiltración que él terminó siendo jefe al lado de Hernando Pizarro León Gómez, el hermano de Carlos Pizarro León Gómez, terminó siendo el jefe de un frente muy poderoso de las FARC que operaba en el Cauca, el frente Ricardo Franco. Y siendo comandante de este frente, amarró a 164 de sus guerrilleros, acusándolos de ser militares, y los obligó a decir ante las cámaras de Raúl Benoit y de los medios de la época que eran disque soldados profesionales, cuando en esa época no existían los soldados profesionales en Colombia, eran voluntarios o llevados por la fuerza, pero no existía el concepto de soldado profesional. Y, por ejemplo, entrevistan a un niño que aparenta unos 15 años o menos, y el niño dice que él es soldado profesional. Y entrevistan a otros niños de 18 años diciendo que eran capitanes, que eran sargentos, y yo, ¿cómo así? O sea, eso no tiene lógica. Y el mismo periodista, Raúl Benoit, vio que el monstruo de los Andes, alias Javier Delgado, ingresaba como Pedro por su casa a una brigada del ejército. Entonces, ¿cómo así? Un guerrillero del frente Ricardo Franco disidente, ¿qué hace metiéndose a la brigada del ejército? Entonces, de ahí sacó la hipótesis, que no es descabellada, de decir que Javier Delgado siempre fue un paramilitar y estuvo infiltrado como parte del ejército en la guerrilla de las FARC. Y esa infiltración fue tan estratégica que él hizo creer que era realmente un guerrillero y dividió a las FARC, y aprovechándose de esa división aniquiló. Dice Raúl Benoit que fueron 264, que no fueron 164 como se mostró en la prensa de la época, sino 264. O sea, mató a 264 disque guerrilleros diciendo que eran soldados. Pero esto fue una especie de falsos positivos de la época. Pero bueno, eso lo analizaremos más adelante. Les voy a seguir mostrando cómo siguieron desacreditando a Gaitán. Miren, acá lo pintan es como Napoleón. Ahorita lo pintaban como Benito Mussolini. Aquí comparan a Gaitán con otro dictador de otra época, el dictador francés Napoleón, que era un emperador, el mismo que invadió a casi toda Europa y que fue derrotado por los rusos. ¿Qué tiene que ver Jorge Eliezer Gaitán con Napoleón? Nada. ¿Y qué tiene que ver con Benito Mussolini? Nada. Empezando porque Gaitán ni siquiera fue presidente. Entonces no es comparable con un emperador, ni con un presidente, ni con un dictador. Él fue ministro de López Pumarejo y, como lo vimos en la clase pasada, él terminó peleando con López Pumarejo por unos enredos ahí, de López Miquelsen también, y por unos egos en el Partido Liberal, porque él era amigo, o más que amigo, era funcionario de López Pumarejo. Pero luego Gaitán termina diciendo que López Pumarejo era un hipócrita y que realmente no estaba a favor del pueblo, sino de la oligarquía. O sea, él queda en malos términos, y por eso es que el liberalismo se divide en el 46. Y entonces los lopistas y los santistas se van con Turbay, y los gaitanistas obviamente con Gaitán. Entonces, por eso es que los conservadores recuperan el poder en 1946.
¿Qué pueden notar ustedes ahí? Que era una campaña de desprestigio. Y en esa época todavía no teníamos televisión a color, casi nadie tenía televisión. O sea, de hecho, pues, la televisión llega con Rojas Pinilla. En esa época realmente no había televisión, porque el que trae la televisión es Rojas Pinilla. O sea, en esa época no había televisión, solo había radio y prensa. Entonces, al no haber televisión y redes sociales, la gente cómo se informaba con la prensa. ¿Y qué salía en la prensa? Gaitán como fascista, Gaitán como comunista, Gaitán como Napoleón, Gaitán como Mussolini, Gaitán como Indalecio Prieto, un comunista español. Y en la radio también, imagínense, si hoy día la gente es manipulable, teniendo hoy tantos canales alternativos y noticieros serios como Noticias 1, si hoy día todavía la gente es manipulable y todavía hay gente que vota por Rodolfo Hernández y por el uribismo, imagínense en esta época en donde no había medios alternativos, en donde no había televisión, solo había prensa, una prensa manipulada, porque López Pumarejo tenía revistas, Eduardo Santos tenía revistas, Gaitán no tenía una revista masiva. Entonces Gaitán en ese aspecto también se parece a Petro. O sea, Petro no tiene canal de televisión. El único canal que tiene Petro en este momento son los canales institucionales, como Señal Colombia, canales que casi nadie ve. Y eso porque es presidente. Y obviamente los medios alternativos. Pero en esta época, Gaitán no tenía forma de defenderse de estas calumnias. Calumnias por las que también mataron a Rafael Uribe Uribe. Entonces miren, así es como van desacreditando al caudillo liberal. Aquí lo comparan con un comunista español de la guerra civil, Indalecio Prieto. O sea, Gaitán se mira en el espejo y al mirarse en el espejo se ve como el comunista español Indalecio Prieto. ¿Cómo les parece eso? Una campaña de desprestigio, porque acá pues ya se empezaba a ver con malos ojos el comunismo, no porque estuviera en guerra con Estados Unidos, todavía no era por ese lado, era porque el comunismo se asociaba con el ateísmo. Porque ustedes saben que el comunismo soviético era ateo y que el ateísmo pues sigue siendo visto como algo malo por la Iglesia Católica. Entonces, si en esta época todavía se ve como malo ser ateo en sectores retardatarios, imagínense lo que significaba ser ateo en 1946, 1945. Era terrible. Y ahí pueden ver ustedes cómo funciona esta tremenda campaña de desprestigio. Otra más, póngale cuidado a esta, para que vayan viendo. Aquí ya lo pintan como alguien escandaloso, antidemocrático, pistolero, como un jinete que no sabe para dónde va, muy parecido como a un guerrillero mexicano. Miren ustedes que cuando lo tildan de socialista o de comunista son los conservadores, y cuando lo tildan de dictador o de fascista son los liberales. Los liberales que eran seguidores de Eduardo Santos o de Alfonso López Pumarejo. Ahí pueden ver ustedes la campaña de desprestigio que había contra Gaitán. El oso, símbolo del comunismo. Entonces, miren acá cómo desprestigian a Jorge Eliezer Gaitán. De milagro, a este Gustavo Petro no le han hecho montajes así con un oso, porque ya de pronto se ha perdido un poco la simbología. Pero el oso es el símbolo del socialismo soviético, que en esa época le decían comunismo, porque confundían el fin buscado con el método usado para llegar a ese fin. Ha sido normal que confundan el socialismo con el comunismo. Eso muestra que a pesar de los soviéticos ser ganadores de la Segunda Guerra Mundial, como lo fueron los gringos, acá en Colombia
había más simpatía con los gringos que con los soviéticos. Por eso Laureano Gómez Castro deja de ser simpatizante de los nazis y se vuelve simpatizante de los gringos. Y le cuesta mucho borrar ese pasado de admiración por los nazis. Realmente era Laureano Gómez Castro quien tenía simpatía por los fascistas y por los nazis. Era Laureano Gómez, pero paradójicamente es a Gaitán al que satanizan de tener esas simpatías. El mundo al revés, algo que también está pasando en la actualidad. Ustedes saben por qué. Entonces miren que lo muestran como alguien que está motivando a huelgas y por ende es un comunista, y como los comunistas son ateos, entonces los comunistas son malos. Y acá lo tildan de santista. Bueno, recuerden ustedes que en la primera caricatura que les mostré lo tildaban de laureanista. Aquí lo tildan de santista y claramente esto lo hacen aquellos sectores que no quieren a Gaitán y que también saben que el santismo no es tan querido, ni por otros disidentes liberales, ni obviamente por los conservatismos, porque los conservadores también estaban divididos en varios caudillos. Estaba el caudillo llamado Gilberto Alzate Avendaño y el otro caudillo que era Laureano Gómez. Gilberto Alzate Avendaño era más fuerte, por ejemplo, en Antioquia. Ahí pueden notar ustedes que esa campaña de desprestigio contra Gaitán fue tremenda. Miren otra. Acá pueden ver ustedes cómo muestran que Gaitán aparenta ser liberal, pero realmente es un sindicalista comunista y sus ideas de unión nacional, de orden, de libertad, de progreso, de paz social, son puros cuentos que están en un balde, pero realmente él presume ser liberal, pero él es un sindicalista comunista. Claro, porque Gaitán también apoyaba a los obreros y fue denunciante de la masacre en las bananeras. Esto que está pasando en Colombia en el 2023 no es nuevo. Hace muchos años que en Colombia la palabra socialismo, comunismo, sindicalista se usan como insultos. Por eso yo todavía me extraño. O sea, yo todavía trato de asimilar de cómo hizo Gustavo Petro para llegar a la presidencia. No porque Gustavo Petro sea socialista o mucho menos comunista, sino porque a Petro lo han vendido como socialista y comunista. O sea, en un país tan católico, tan derechista, tan conservador, que desde hace tantos años la palabra comunista es insulto. O sea, como alguien que es tildado por el discurso dominante de medios que tienen millones de seguidores como Semana, como alguien que es tildado de expropiador, de comunista, llega a la presidencia. O sea, lo de Petro es casi que un milagro político. Miren otra más. Acá, de nuevo, pintan a Gaitán como un violento montado en el osito del comunismo y que con una piedra va a golpear el tema panamericano y la opinión nacional. O sea, el vandalismo. Mire que cuando se dio el estallido social de 2021, a Petro también lo trataban de ser el autor intelectual del paro. Cuando la gente se rebotó por la reforma tributaria y por los escándalos de Iván Duque, por la ñeñe política, por la corrupción, por la represión policial. O sea, la gente no se rebotó porque Petro les dijo, rebótense. La gente se rebotó porque se cansó del mal gobierno de Iván Duque y del uribismo y sus escándalos. O sea, la gente no se rebotó porque Petro les dijo que se rebotaran. Pero los medios masivos de desinformación vendieron la idea de que Petro era el autor intelectual del paro, que Petro quería tumbar a Iván Duque a través de la primera línea, que Gustavo Bolívar estaba patrocinando la primera línea. Y ahí fue donde
se construyó todo un imaginario del Petro vándalo. Y mire que a Gaitán también le atacaban así, en la caricatura política. Gaitán es un comunista, es un socialista, es un vándalo, va a tirarle piedras a la opinión nacional, por eso hay que frenarlo, Gaitán es un peligro, cuidado con Gaitán. Y otra vez, a Gaitán lo tildan de demagogia por sus políticas de restauración. Y aquí el paro se vuelve el instrumento de Gaitán. Pero mucho ojo con esto. A Petro también lo insultan tildándolo de populista, porque acá en Colombia falta mucha cultura política. Hay un alto nivel de analfabetismo funcional, también hay un alto nivel de analfabetismo político. Si en Colombia hubiese memoria histórica, alfabetismo político y pensamiento crítico, el uribismo nunca hubiera llegado al poder, nunca. Pero ¿por qué el uribismo lleva más de 20 años en el poder? Porque el uribismo se alimenta de la noticia falsa, de la caricatura, de la cultura paramilitar, del fanatismo católico, del fanatismo conservador, de las mentiras, de los medios desinformativos. Entonces, esa herramienta que tenía el laureanismo, hoy la vemos con el uribismo. El laureanismo era muy parecido al uribismo, era la parte más radical del conservatismo. Y eran expertos en campañas de desprestigio, como estas contra Gaitán. Entonces, populista lo confunden con demagogo, porque el populista es el que busca una doctrina para el pueblo, pero acá nos han tratado de confundir haciéndonos creer que populismo y demagogia es lo mismo, cuando no es así. La demagogia es engañar al pueblo. El populismo es una doctrina de luchar por el pueblo. Gaitán era populista, pero no demagogo. Pero aquí sí sabían la diferencia. El uribista de hoy día no sabe la diferencia entre populismo y demagogia. Póngale cuidado a esta otra. El mito del origen del lenguaje de la Torre de Babel, muy conocido. Miren que la revista Semana también trata de mostrar a Petro de esta manera. O sea, como que Petro está en medio de un pacto histórico en una Torre de Babel. O sea, que Petro es desorganizado, que Petro llenó el pacto histórico de bandidos, de falta de autoridad, y que Petro le está entregando el país a las bandas criminales, que Petro tiene la culpa del tema de la gasolina cuando es un déficit que dejó el gobierno anterior. O sea, mejor dicho, que Petro tiene la culpa de todo. En esta época, el que tenía la culpa de todo era Gaitán. Por culpa de Gaitán había pobreza, por culpa de Gaitán se iba a meter el comunismo, Gaitán era fascista también, Gaitán era un mentiroso, un demagogo, un incendiario, un vándalo, un terrorista, un comunista, un sindicalista que alborotaba al pueblo con mentiras, con promesas falsas. Miren, yo me atrevo a decir que de los caudillos más vituperados que hayan estado en contra de un régimen en Colombia, están Rafael Uribe Uribe, Gaitán y Petro. O sea, esos tres en la historia de Colombia son los caudillos más atacados por enfrentarse a la oligarquía. Y está también los caudillos más atacados por defender la oligarquía, que ahí estaría, por ejemplo, Simón Bolívar, Rafael Núñez, bueno, hay varios, Miguel Abadía Méndez, también está Guillermo León Valencia y el mismo Álvaro Uribe Vélez. Son los caudillos que más han atacado por defender la oligarquía. Otra campaña más de desprestigio. Miren, está de noche porque aparece por aquí la luna y se burlan de la forma de hablar de Gaitán. El pueblo tiene hambre. Entonces, o sea, mientras que el pueblo tiene hambre, los gaitanistas se están comiendo el presupuesto nacional. Y miren la hora que es. Son las 12:15 de la madrugada. O sea, mientras que la gente duerme, Gaitán y sus gaitanistas, en su séquito de corrupción,
se están comiendo el presupuesto de la nación. De esa misma forma, atacan, por ejemplo, a Petro en este momento. Dicen que están viviendo sabroso. Es decir, que Francia Márquez y Petro y compañía se están comiendo el presupuesto de Colombia y están viviendo sabroso ellos. O sea que, y ahí viene el tema del helicóptero de Francia Márquez, como si un vicepresidente o una vicepresidente nunca hubiera montado en helicóptero. Cuando Uribe tenía un avión presidencial de 40 millones de dólares. Eso viene de muy atrás. Recuerden lo que dijo Pedro Juan Moreno, el funcionario que trabajó con Uribe en la gobernación, que habiendo más de 100 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, para que un avión privado presidencial de 40 millones de dólares, que eso fue lo que él denunció en su revista La Otra Verdad. Y así atacaban a Gaitán, y eso que Gaitán todavía no era presidente. O sea, ¿ustedes se imaginan cómo hubiesen atacado a Gaitán si no lo matan y gana la presidencia en 1950? O sea, ¿cómo lo hubieran atacado? O sea, si lo atacaban así solamente siendo un candidato a la presidencia, imagínense siendo presidente. Entonces, ahí pueden ver ustedes que había una campaña tremenda de desprestigio. Otra vez muestran a Gaitán como enemigo del liberalismo, como ladrón. Esto seguramente lo hicieron los seguidores de López Pumarejo o los seguidores de Santos, de Eduardo Santos, el abuelo de Juan Manuel Santos. Miren, o sea, ¿qué representa Gaitán? Violencia y fraude. Es un pistolero, es un vándalo, es un terrorista. Y asimismo, ven ustedes los memes que le hacen a Petro en este momento. O sea, Petro representa el guerrillero en el poder, el delincuente, el aliado de las FARC, el que tiene ensangrentado el país es Petro. Petro tiene la culpa de los falsos positivos. Uribe es inocente, Uribe es un perseguido, Petro es el malo, Uribe es el bueno. Y eso hace parte de las campañas de desprestigio. Y miren que acá muestran a Gaitán como enemigo del liberalismo, obviamente hecho por liberales antigaitanistas. De nuevo, muestran a Gaitán como un restaurador, es un restaurador, un angelito restaurador que siendo restaurador hace fraude y que está masacrando y esclavizando al pueblo con votos falsos y siendo todo un mitómano, siendo un verdadero corrupto. Estas caricaturas dicen más que 1000 palabras. Otra caricatura que les quiero mostrar. Gaitán como un arrabalero, como un pistolero, con políticas económicas que matan el pueblo. Gaitán es un delincuente, es un terrorista, es un peligro para el país. Cuidado con Gaitán. Por eso la tesis del uribista Rubén Darío Acevedo Carmona no es descabellada. O sea, a Gaitán, antes de matarlo fácticamente, lo mataron simbólicamente. Esa tesis está totalmente clara. De nuevo, ponen a Gaitán con el símbolo del comunismo. Ahí pueden ver ustedes que ya no es el oso, sino el símbolo más emblemático de la bandera comunista, de la bandera rusa, en ese momento de la bandera soviética. Y otra vez critican la restauración como una estampa gaitanista que va a destruir el país. Miren que la de ahorita era hecha por liberales antigaitanistas, cuando mostraban a Gaitán pistolero matando el liberalismo. Y acá esto lo hacen claramente conservadores, porque cada vez que tildan a Gaitán de comunista son los conservadores, y cuando lo tildan de fascista son los liberales. Otra, hecha por conservadores. O sea, Gaitán tiene la culpa de los muertos en Boyacá, en Santander, acompañado del oso comunista, y por eso Gaitán es un verdadero peligro para la democracia colombiana.
Otra, no podía faltar la parodia de los cuentos infantiles, Cenicienta, y otra vez se burlan de Laureano Gómez Castro y de Gaitán. Eso se parece mucho a la primera caricatura que les mostré. Y ahí pueden ver ustedes que Laureano Gómez Castro es representado como Cenicienta y Gaitán como el príncipe. Y acá están mostrando en esta caricatura de Samper, un liberal antigaitanista. Samper muestra con esta caricatura del 9 de enero de 1946 porque el gaitanismo es malo, porque hay que votar por Gabriel Turbay. Mira esa división que había entre el liberalismo, mostrando que realmente hay una relación sentimental entre el caudillo conservador y el caudillo liberal. Hagan de cuenta que Cenicienta es Álvaro Uribe Vélez y que el príncipe es Gustavo Petro y que hay una alianza macabra y un romance entre los dos. Eso lo podría mostrar alguien que diga, no, yo no soy ni uribista ni petrista, yo soy neutro y los dos son malos y porque son lo mismo. Entonces, básicamente esto fue hecho por liberales que querían que la gente votara por Gabriel Turbay. Otra más, de nuevo se muestra a Gaitán como un violador del derecho constitucional. O sea, Gaitán es un tirano, Gaitán es un delincuente que no respeta las leyes, es abogado, pero le está cortando con un serrucho la mano al derecho constitucional, está dejando manca a la nación, que es una bella dama, que será muy bien gobernada por los antigaitanistas, que en este caso vemos que viene desde los liberales. Los liberales no lo tildan de comunista, pero sí lo tildan de violento, de corrupto, de alguien que con su restauración está acabando con el derecho colombiano, con el Estado colombiano. En esa época no se hablaba de Estado social de derecho, pero sí de un Estado con derecho constitucional. De nuevo, los liberales muestran a Gaitán como un ladrón, como alguien que solamente le interesa el presupuesto nacional. Mire que el odio que había contra Jorge Eliezer Gaitán es muy parejo entre conservadores y liberales. Y ustedes ven, por ejemplo, en este momento, en el tema de Petro, el odio que le tienen los uribistas es muy similar al que le tienen los uribistas que no son seguidores de Petro, como Jorge Enrique Robledo. O sea, el odio es muy parecido, los ataques son muy parecidos y de cierta manera Gaitán sí representaba un peligro para las oligarquías liberales y conservadoras. Y en este caso, las reformas de Petro representan una amenaza no solamente para los uribistas, sino para las oligarquías de la centroderecha. Esas oligarquías del Partido Verde que son de centroderecha. Las oligarquías de Peñalosa, por ejemplo. Las oligarquías de Germán Vargas Lleras. O sea, no solamente amenaza a las oligarquías uribistas. Así pasaba con Gaitán. Gaitán, con su reconquista, amenazaba el presupuesto nacional con su horda de vándalos y de terroristas. Aquí de nuevo tildan a Gaitán de demagogo. Otro ataque más de los liberales, de la malicia indígena. Como ustedes saben, a Gaitán no lo querían también por su color de piel, porque ustedes saben que este país no solamente ha sido clasista, sino que ha sido racista. Entonces Gaitán defendía la chusma, por eso a los liberales les decían chusma, y por eso nacieron los grupos de exterminio antichusmeros, liderados por Roberto Urdaneta y Laureano Gómez Castro, porque Gaitán defendía a los pobres, y por eso decían que Gaitán defendía la chusma, y como Gaitán tenía unos rasgos indígenas, lo veían como alguien inferior. O sea, no podían soportar que alguien que no fuera, entre comillas, blanco, fuera presidente de Colombia. O sea, un indígena con malicia, ahí viene el mito de la malicia indígena, un
indígena con malicia no podía ser presidente de Colombia, había que matarlo. Y efectivamente convencieron a los gringos para que lo mataran, y lo mataron. Esto sí es hecho por conservadores. O sea, la opinión pública es una pobre viejecita que es testiga de los robos de la mafia liberal gaitanista. Pero el liberalismo es socialismo comunista y el osito del comunismo se nutre de votos falsos. Que eso es normal, que en las campañas presidenciales se acusen unos y otros de tener votos falsos. Entonces vea que acá ven cómo tildan a Gaitán de ser un actor de circo que aparenta ser honrado, pero está estafando al pueblo y a la opinión pública, haciéndose pasar por liberal, pero realmente siendo un socialista. Y no podía faltar la fábula de Rafael Pombo, el gato bandido. O sea, Gaitán es un gato bandido que representa muy mal al liberalismo. O sea, el liberalismo no merece estos representantes violentos, y acá se burlan de la frase célebre de Gaitán, a la carga. Así como hoy día se burlan del lema de Francia Márquez de vivir sabroso. O sea, vivir sabroso es que todas las personas tengan unas condiciones dignas de existencia, que la gente no muera de hambre en La Guajira como con los gobiernos uribistas, que la gente no muera de hambre en el Chocó, que la selva amazónica sea salvada, que el Putumayo no sea olvidado, que el Guaviare no sea olvidado. Pero para los uribistas o los antipetro, vivir sabroso significa que Petro y Francia Márquez se lo roban todo y que viven sabroso solamente ellos. Acá también se burlan con la fábula de Rafael Pombo de la frase de Gaitán a la carga, porque tratan de mostrar que los gaitanistas son bandidos. Y por último, la tribu gaitanista, algo bastante racista y clasista. O sea que los seguidores de Gaitán son salvajes, son violentos, y no son blancos, y no son humanos. Así hablan de los tales petristas, que los petristas son vagos, que son mantenidos por la mamá, que son terroristas, que son brutos, que son fanáticos, que no piensan, que la primera línea los manipula, que son una tribu de gente violenta y sin clase, que los petristas, que los petristas, que los petristas. De esa manera atacaban a los seguidores de Gaitán, o sea que eran una horda de brutos, de fanáticos, de feos. Obviamente no son católicos, no son blancos, no son buenos, son feos, malos. Entonces miren, no solamente era un ataque a Gaitán, sino que también era un ataque a los seguidores de Gaitán, diciendo que era una tribu gaitanista, pero a la vez con ese término de tribu que en esa época se usaba más que todo para los indígenas, no se usaba para decir que los metaleros o los punqueros eran tribus. En esa época no había metaleros y punqueros, ¿sí? Pero eso de la tribu gaitanista tiene todas las cargas semánticas negativas que ustedes puedan imaginar. Una carga semántica totalmente fanática, racista, clasista, laureanista. Bueno, ya para concluir esta primera parte de la clase, podemos notar algo, que entre las figuras caudillistas de Petro y Gaitán son más las semejanzas que las diferencias. Y entre las figuras de Laureano Gómez Castro y Uribe también son más las semejanzas que las diferencias. O sea, es muy similar. Porque ¿qué quería Gaitán? Denunciar masacres como la de las bananeras, denunciar al imperio de Estados Unidos y el monopolio del banano como la United Fruit Company lo hacía, hacer reformas educativas, agrarias, laborales, que ayudaran al pueblo, y ser atacado tanto por la extrema derecha como por otros sectores que no eran de la extrema derecha, que eran incluso de la extrema izquierda, porque también había sectores que no querían a Gaitán, desde el lado comunista. Desde el liberalismo, la mitad de la gente no lo quería. Los lopistas y los santistas
tampoco querían a Gaitán. Y por eso, antes de que lo mataran, por orden de la CIA, el 9 de abril de 1948, a Gaitán lo mataron de manera simbólica. Y esa tesis de Rubén Darío Acevedo Carmona es totalmente válida. ¿Qué podríamos concluir de acá? Que la publicidad negra no se la inventó JJ Rendón, que hoy día se ataca con memes, con noticias falsas, con cadenas de WhatsApp, con semana. En esta época se atacaba con caricatura política, con mensajes distorsionadores en la radio y con misas mentirosas. Misas donde los sacerdotes aprovechaban su dogma para decirle a la gente, vea, los liberales son comunistas, son ateos, son malos, son ladrones, son violentos, van para el infierno. Hoy día también usan el catolicismo para lo mismo. No, vea, es que Petro es comunista, Petro es satánico. Eso no es un pacto histórico, es un pacto diabólico. Bueno, y a decir verdad, pues al uribismo también atacan con lo mismo. Dicen que no es el centro democrático, sino el centro demoníaco. O sea, mire que también se utiliza la religión para atacar el uribismo. Y en ese caso, pues, no es tan descabellada la comparación, porque al fin y al cabo el uribismo tiene muchos condenados y muchos imputados. Y casi todos los amigos de Uribe han terminado en la cárcel, casi todos los funcionarios de Uribe han terminado en la cárcel, casi todos los familiares de Uribe han terminado en la cárcel. ¿A dónde terminan a Uribe? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero el hecho es que está muy cerca Uribe de ir a la cárcel. En esta época, Laureano Gómez también estuvo cerca de ir a la cárcel por intentar darle un golpe de estado a López Pumarejo, pero se salvó. Se puede decir que lo amnistiaron e indultaron, como dirían, con la legislación actual, porque Laureano Gómez Castro intentó tumbar a Marco Fidel Suárez, intentó tumbar 2 veces a Alfonso López Pumarejo y casi lo logra, pero sí lo obligan a renunciar por la corrupción de López Michelsen. Otra casualidad, pero esta no es entre Gaitán y Petro, es entre Gaitán y López Pumarejo. López Pumarejo tenía un hijo corrupto llamado Alfonso López Michelsen, que luego terminó siendo presidente en el 64. Y Petro tiene un hijo corrupto que es Nicolás Petro. Son cosas que se van repitiendo. Y por eso vamos a ver qué otras conclusiones podemos sacar. Y la última conclusión que quiero compartirles. Hoy más que nunca es importante mostrarle estas caricaturas a las nuevas generaciones para que vean cómo la desinformación, el fanatismo, la falta de sentido común pueden dañar una democracia. Y porque es importante que nunca perdamos el pensamiento crítico y nunca perdamos la capacidad de entender una noticia falsa versus una noticia verdadera. De cómo alguien puede inventarse que otra persona es comunista y fascista cuando no lo es. De cómo alguien puede inventarse que una persona es terrorista cuando realmente no tiene deudas pendientes con la justicia por crímenes de lesa humanidad. De cómo la lengua y la publicidad negra hacen más daño que las mismas balas. Bueno, entonces con eso terminamos la primera parte de la clase y por ahí en unos 20 minuticos nos vemos para que empecemos la siguiente parte de la clase.